Hola gente, hoy en Tendencias y Respuestas vamos a hablar de la sensualidad, un tema importante que pocas veces se habla en las iglesias. El diccionario de la Real Academia define sensualidad como la propensión, es decir, la preferencia o querencia excesiva a los placeres de los sentidos. Tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir el medio exterior e incluso el interior por medio de nuestros sentidos. Tiene que ver con lo que yo veo, lo que permito que entre por mis ojos, pero también con lo que escucho, lo que como, lo que huelo, lo que toco. Una persona enferma de sensualidad se dedica a satisfacer los gustos naturales, los deleites de la carne, decimos nosotros, y se ocupa de cosas que incitan y satisfacen su vida, su tacto, su gusto, su oído y su olfato. Tal vez usted se estará preguntando si la sensualidad o el sensualismo es verdaderamente una tendencia, es decir, algo que nos está dirigiendo en un nuevo rumbo o algo que representa un cambio. Generalmente cuando hablamos de una tendencia nos referimos a un proceso cíclico de cambio que da lugar a nuevas necesidades, deseos, gustos, intereses o formas de comportamiento y por lo tanto nuevas respuestas de parte de los diversos actores sociales. Por actores sociales entendemos sujetos activos que inciden en diversos procesos económicos, culturales, políticos de la comunidad en la que intervienen. Sus acciones tienen significado y portan valores. En concreto podemos determinar que pueden considerarse actores las autoridades políticas, los líderes religiosos, representantes de organismos internacionales, los artistas, los atletas y por supuesto los empresarios. Suele decirse que un actor social asume un rol social, es decir, un cierto patrón de conducta que la comunidad impone en un determinado contexto. Lo que sucede es que dentro de las comunidades hay diversas relaciones de poder que influencian la forma en que los actores sociales desempeñan su rol. Muchas veces su rol social responde a intereses impuestos por quienes ejercen control en la comunidad o bien por sus propios intereses o deseos. Quienes están en posiciones de autoridad o de poder buscan utilizar los diversos actores sociales para sus propios fines y beneficio. Muchas veces lo hacen creando, vendiendo un concepto o bien explotando una debilidad del ser humano. Tomemos por ejemplo la industria del entretenimiento. En este contexto, los empresarios, la mayoría que financian las producciones, están enfocados en el retorno de su inversión y no en el impacto que sus producciones van a tener en la sociedad ni de los valores que promueven. Uno de los factores que los productores han identificado es que la sociedad, la gente, tiene un apetito insaciable por la sensualidad, por satisfacer sus deseos y sus placeres, especialmente los sexuales. Ellos se han encargado de sobreexponer e hipersensibilizar a la sociedad al sensualismo. Estamos en una sociedad adicta al sexo. Lo podemos ver en todas las plataformas, desde la música, la televisión, el cine. Basta con encender el televisor y poner un canal de música a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Usted va a ver el tipo de videos y lo que están viendo hoy nuestros jóvenes. Están comprobados los daños psicológicos y físicos que causa la adicción a la pornografía. El sexo, que es un regalo de Dios, ha sido desvirtuado y desprovisto de su propósito bíblico. El machismo nos lo presenta como un fin en sí mismo, como una victoria que todo macho debe obtener. La mujer es un objeto. Nuestros niños están expuestos a una hipersexualización, es por eso que hoy tenemos 16.000 embarazos anuales de adolescentes. Ahora, hay cosas que no nos deberían extrañar de una sociedad carente de valores, de una sociedad que no conoce a Dios, pero hay cosas que sí nos deben extrañar de una iglesia que dice honrar y amar a Dios. Muchas veces pareciéramos que amamos más el mundo. Recordemos 1 Juan 2:15 que dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. El problema es cuando vemos creyentes terriblemente enfocados en las cosas que provienen del mundo. Estamos en una sociedad altamente hedonista, materialista, competitiva y obsesionada con el cuerpo, con la apariencia. Algo no anda bien cuando escucho a una creyente decir que quiere incrementar el volumen de sus pechos para sentirse mejor, y no por un tema de salud, sino porque está poniendo su énfasis en el cuerpo o en el qué dirán.
cuando en realidad el sentido de valor debe estar dado por Dios y su relación con Él, y no por la forma en que luce. El problema es cuando nos engañamos a nosotros mismos y queremos ignorar algo que está latente, nuestra naturaleza carnal. Cuando ilusamente creemos que los apetitos de la carne han desaparecido o que ya no existen. Por eso en Romanos 7 el apóstol Pablo dijo: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre miserable, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente la verdad. Quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy un esclavo del pecado. Todos los seres humanos tenemos un lado de sensualismo. No obstante, esta área debe estar subordinada al Espíritu. Esto es lo que justamente no está ocurriendo en medio del pueblo de Dios. El pragmatismo, el progresismo, el relativismo, el sincretismo religioso, temas que después vamos a comentar en este segmento, ha venido poco a poco a cuestionar las verdades bíblicas. Lo cierto es que si no controlo mi sensualidad, si me permito buscar la satisfacción de mis deseos carnales en forma obsesiva e ilícita, voy a ser llevado directamente al fracaso y la muerte, espiritualmente hablando. Tomemos como ejemplo el caso de Sansón. En el libro de Jueces se nos narra la historia de un personaje que perdió su batalla personal contra la sensualidad. Sansón fue un hombre dotado de una fuerza física sobrenatural, pero muy débil espiritualmente hablando. Si bien el propósito de Dios se cumplió, yo personalmente considero que él fracasó. Algunos podrían decir que se vence a sí mismo al final. Pero ¿quién era él? Sansón era un nazareo, un niño dedicado, consagrado a Dios desde antes de su nacimiento. No podía tomar vino, no podía tocar nada muerto y tampoco podía cortarse el cabello. Él había sido un niño milagro. Su madre era estéril y no fue hasta que el ángel del Señor se le apareció y le anunció que tendría un hijo que sería usado por Dios para liberar al pueblo de la opresión de los filisteos. Sansón era un actor social, un sujeto activo con plena capacidad de incidir en su comunidad. Su rol se suponía sería el de liberar a su pueblo de la opresión filistea. No obstante, sus decisiones y acciones estuvieron determinadas por sus propios deseos carnales y no por lo que disponía Dios. Su historia inicia mostrando su naturaleza sensual. En Jueces 14:1 se nos dice que estando él en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Acto seguido, le fue a decir a sus padres que se la consiguieran, pues quería casarse con ella. A él no le importó conocerla, no le importó saber cómo era su corazón, qué creía, cuáles eran sus intereses. Tampoco los consejos de sus padres, que se preocuparon preguntándole si él no quería o no prefería a una mujer de su pueblo. Él simplemente la vio guapa y la quiso como esposa. Su decisión fue superficial, puramente carnal, diríamos. Para él, la mujer era una posesión, un objeto para satisfacer sus placeres. Y bueno, su boda termina en desastre. Y siendo un tipo enfermo de sensualidad, era totalmente dominado por sus pasiones. Rápidamente vemos en la palabra cómo la ira lo controlaba. Y su primera esposa termina siendo quemada con su padre. En Jueces 16:1 nos dice que pasó una noche con una prostituta en Gaza. Y lo que aprendemos ahí es que él, con tal de satisfacer sus deseos, exponía su vida y provocaba al enemigo. La Biblia dice que los filisteos planeaban matarle al amanecer, aunque no lo consiguieron porque él se fue a medianoche. Sansón se había convertido en un tipo jactancioso, arrogante, irresponsable. Olvidó que su rol social lo había determinado Dios desde antes de su nacimiento. Todos hemos escuchado de líderes cristianos, pastores, ministros de alabanza, que teniendo grandes dones y talentos, habiendo levantado grandes obras para Dios, caen en infidelidad o adulterio.
uno de los efectos de darle rienda suelta a la sensualidad es que nos lleva a permitirnos pequeñas licencias. Nos volvemos laxos, nos volvemos permisivos con tal de satisfacer nuestros deseos. Terrible error es pensar que Dios siempre nos perdona y que no nos afectará de ninguna manera, aun cuando no haya arrepentimiento. Entre más nos acerquemos al pecado, la tentación será más fuerte. Lo cierto es que nuestra vista se empezará a poner borrosa y pronto nuestros deseos, pronto nuestro camino también. Poco a poco se empezará a nublar y no veremos la caída. Estaremos alejándonos de Dios sin darnos cuenta, como le pasó a Sansón, como llevados mar adentro por una corriente invisibles, incapaces de retornar el curso. Podríamos llegar al punto en que es imposible regresar a tierra firme. En la historia de Sansón, él finalmente se enamora de Dalila. Nos dice la Biblia que los príncipes filisteos fueron a verla y le ofrecieron 1100 piezas de plata a cambio de que les averiguara dónde residía su enorme fuerza. 3 veces le pregunta a ella Sansón el secreto de su fuerza y 3 veces él le da una respuesta falsa. A la cuarta, él le confiesa o le cuenta la auténtica razón, que no se cortaba el cabello en cumplimiento del voto a Dios, y Dalila lo traiciona con sus enemigos. Cuando él se despierta, todos sabemos, ya no tenía, Dios se había apartado de él, su fuerza no estaba, y bueno, la fuente de su fuerza no era el cabello en sí mismo, sino lo que éste representaba, su relación especial con Dios como nazareno. De modo que al verse rota esa relación, Sansón no era diferente de cualquier otro mortal. Por lo tanto, los filisteos le sacan los ojos, lo llevan a Gaza, lo hacen un esclavo prácticamente, dice la palabra que lo ponen a trabajar en un moledero, en una cárcel, y todos sabemos cómo termina la historia. Se organizan una fiesta en honor a su dios, un dios pagano llamado Dagón, y llevan a Sansón para burlarse de él. En ese momento ya el cabello le había crecido y él ora a Dios y le pide que le dé fuerza una última vez. Él se apoya en las columnas y derrumba el lugar donde se estaba dando la celebración y mueren todos, muere Sansón junto a los filisteos y los príncipes. Entonces podemos ver cómo es importante darle pensamiento a este tema. Algunas consideraciones: si sentís que la sensualidad es un tema o un área de tu vida con la que tenés que tener cuidado, con la que estás lidiando, recuerda que en nuestra debilidad Dios es fuerte. Es decir, la lucha no es en nuestras fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. Verás que si realmente de corazón lo presentas a Dios y le pides que te ayude a vencer, el Espíritu Santo producirá el dominio propio que necesitas y te mantendrá y te irá mostrando las puertas que debes cerrar o las que no debes abrir. Número 2, no penses que la tentación es algo con lo que se puede jugar, que es algo que puedes dominar, porque ciertamente la tentación no viene de Dios. La palabra dice que Él no puede ser tentado. Recuerda Santiago 1:12, dichoso el que hace frente a la prueba, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes los aman. Cuidémonos de no exponer nuestras vidas, nuestras familias, nuestro testimonio por unos minutos de placer, por una insensatez. Recuerda que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a ser actores sociales, es decir, agentes activos de cambio. Nuestro rol social ya fue definido por Dios en su palabra. Somos luz en medio de las tinieblas. Es importante que medites en este tema si es un área en la que quieres trabajar. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para ayudarte y esperamos que este mensaje te sea edificante y que te ayude. Saludos. Esperamos que este video haya sido informativo y edificante. Le invitamos a que si tiene alguna consulta o sugerencia de un tema, lo deje en la sección de comentarios y a la vez se registre. Mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor general de la Iglesia Casa del Pan y queremos invitarle a que nos visite en nuestros servicios dominicales en el Hotel Palma Real los días domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias.